Bendiciones abundantes. Es un placer para nosotros volver a encontrarnos en este su programa diario Esperanza en el tiempo de crisis. Estamos estudiando un tópico interesantísimo de la Biblia que es la salvación. No hay otro tópico que se pueda comparar con esta enseñanza que nos guía a la vida eterna. Y nuestro estudio bíblico lleva por título 7 pasos a la vida eterna. Nos sentimos muy felices y contentos en esta hora de poder llegar allí donde te encuentras con este estudio de la palabra de Dios. Me acompaña mi amigo, el pastor Manuel Rosario, director de Ministerios Personales de la Gran Conferencia de Nueva York. Pastor Rosario, un saludo a nuestros amigos de Facebook, por favor. Un saludo muy especial, Pastor Ferreira. La verdad es que cuando usted dijo mi amigo, eso como que me llegó profundamente. Amén, gloria a Dios. Corazón. Gracias, Pastor, por su amistad y su cariño. Y un saludo muy especial a nuestros amigos que están en Facebook, en YouTube y a todos aquellos que de una u otra manera entran en contacto con la palabra de Dios en este momento, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la salvación. Amén. Recuerde, amigos, recuerde que este estudio tiene como objetivo mostrar el camino de la salvación. Nuestro propósito o nuestro trabajo es llevar la bendición y el suyo es compartir esta bendición. Necesitamos que usted comparta a lo mínimo con 10 personas, que usted pueda compartir este estudio para que llegue a más personas y más personas sean bendecidos. Quiero también decirle, pastor, que saludamos únicamente a nuestra audiencia de Facebook, pero tenemos una audiencia también en YouTube, que temprano también está con nosotros acá, y para ellos damos una bienvenida muy especial. Así que, por favor, en estos próximos minutos, en estos 5 minutos, vamos a compartir esta transmisión, que todo el mundo conozca en Nueva York y en el mundo entero que en Jesucristo hay salvación, hay perdón y vida eterna a través de este estudio bíblico, 7 pasos para la salvación. Pastor, vamos a orar. Mientras usted, después de la oración, entonces vamos a hacer un repaso por amor a aquellos que están entrando hoy nuevo a la transmisión del tema que tuvimos ayer. Vamos a orar. Oramos. Querido Dios y Padre, gracias por tu inmenso amor y bondad. En esta hora te rogamos en el nombre de Jesús que nos bendigas y bendigas a los amigos que están entrando en esta transmisión. Que en este día podamos ser bendecidos por tu amor, por tu gracia y por tu poder. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, antes de entrar en el tema de hoy, que está sumamente interesante y edificante, vamos a hacer un pequeño repaso, pastor, acerca del tópico que tratamos ayer. ¿De qué hablamos en el día de ayer, pastor? Bueno, pastor, ayer hablamos de la necesidad que todos tenemos de reconocer que somos pecadores, reconocer nuestra realidad, que todos nosotros hemos sido mordidos por la serpiente que es Satanás, que todos nosotros llevamos el veneno del pecado, que todos nosotros lamentablemente caímos de la gloria, estamos degradados y por tanto somos seres caídos. Ayer vimos, por ejemplo, bueno, ese último texto es Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la primera parte, el enfoque que hicimos ayer. Pero también nosotros vimos otros elementos basados en el libro de Efesios, por ejemplo, el capítulo 2. Nosotros observamos que la palabra de Dios dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. También vimos otras metáforas que sirven de símil a la realidad del hombre. Nosotros estamos ciegos. Nosotros, dicho sea de paso, el mismo libro de Efesios, el capítulo 4, verso 18, dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento. Hay un entendimiento entenebrecido, hay un entendimiento entenebrecido de acuerdo a Efesios 4:18 y de acuerdo a 2 de Corintios 4:3 al 4, dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento. Así que esa es nuestra condición, que no hay, yo no puedo zafarme de eso, que yo no puedo decir, no, pero que mire, que yo al que no le hago un bien no le hago un mal, que yo soy una persona correcta, que yo he vivido toda mi vida y que yo no, todos nosotros somos pecadores porque, como dijo David,
En pecado he sido formado, en maldad me concibió mi madre. Todas mis rebeliones están dentro de mí, mis pecados están frente a mí. Y nosotros vimos esa condición pecadora en todos los apóstoles y los profetas. Incluso cuando nosotros vemos al propio Daniel, que no lo mencionamos ayer, un hombre tan correcto, del que la Biblia dice tantas bendiciones, en Daniel capítulo 9, cuando él se postra a orar, él no dice, ustedes han pecado. ¿Qué dice Daniel? Hemos pecado. Hemos pecado. O sea, se incluye allí dentro de su oración y reconoce su pecado. Pastor, este es el repaso. Ya tenemos los primeros 5 minutos, pero como hacemos siempre, voy a saludar a los amigos que entran acá, que ya están compartiendo. Quiero saludar a Nancy Arelis, a Ovalles Patricia. Dios te bendiga. Siempre ella con nosotros, pastor, en esta transmisión. Hispani Ángeles, Nani Otano. Tengo aquí a Mauricio González. Gracias, Mauricio. Desde Colombia nos está sintonizando. Ana Hernández, Wanda Charles, Cristina Díaz, Jaime Tolentino, Michael Morales, Gloria Peña. Bueno, si sigo leyendo, pastor, pasaríamos la noche aquí, así que vamos a iniciar inmediatamente con nuestro tema. El tópico para hoy, amigos, quiero decirle que usted tiene que apretarse bien el cinturón porque vamos a entrar, como decimos, en turbulencia. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante en la vida cristiana, el arrepentimiento, pastor, el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Cuán importante es el arrepentimiento? ¿Tiene fundamento bíblico el arrepentimiento? Así que vamos a iniciar, pastor, con un texto que conocemos todos, un texto muy conocido en el mundo cristiano, Hechos 2:38. Puse 39 allí, es un error de escritura. Hechos 2:39, pastor, el apóstol Pedro estuvo hablando allí en un sermón memorable. Y cuando terminó, todo predicador hace un llamado. Y el llamado que el apóstol Pedro hizo fue muy directo. Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pastor, ¿es importante el arrepentimiento? ¿Y qué es el arrepentimiento, pastor, bíblicamente hablando? Es muy importante, pastor, lo que usted dice. Nosotros vemos el arrepentimiento tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ayer vimos precisamente en el Salmo 51 el caso del gran rey David y todo su proceso de arrepentimiento, pero hay muchos otros textos y casos. De hecho, hay un texto famoso que es la segunda de Crónicas 7:14 que llama a un arrepentimiento colectivo. Ahora, nosotros vemos a Juan el Bautista cuando comienza su predicación en el Jordán. Su llamado era esencialmente un llamado al arrepentimiento. Arrepentíos, decía él, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mismo mensaje es retomado por Jesús, es exactamente el mismo mensaje, y por los apóstoles durante la vida de Jesús. En el libro de Lucas, el capítulo 24, una vez Cristo muere, resucita y le da la comisión a los discípulos. Hay un texto que me gusta mucho en el capítulo 24 del libro de Lucas, capítulo 47. Jesucristo le dijo, ustedes son testigos de estas cosas, y entonces lo comisionó. Dice, ustedes son testigos para que ustedes le anuncien a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. O sea, la responsabilidad de la iglesia, el contenido del mensaje, porque en Lucas está el contenido del mensaje. En Mateo está el producto final, que es hacer discípulos, pero el contenido del mensaje está en el capítulo de Lucas, capítulo 24, que es el contenido del mensaje era anunciar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Por esa razón, todos los discursos, todos los sermones que están en el libro de Hechos de los Apóstoles, absolutamente todos, terminan con un llamado al arrepentimiento. Interesante, pastor. Interesante. Interesantísimo. El primer discurso que usted menciona es este de Pedro. Pedro le dice, está hablando en Pentecostés, pocos días después de haber matado a Cristo, al mismo grupo que lo mató. Así es, así es. Y entonces este grupo dice en el verso 37 que ellos se compungieron de corazón, que ellos se dolieron, es decir, entraron en contacto con la palabra, abrieron los ojos, Dios le abrió los ojos y reconocieron su condición pecadora. Ahora, ¿cuál es la solución a ese grupo que reconoce su condición pecadora y pide ayuda?
arrepentimiento. Él dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, el capítulo 3, tenemos un ejemplo similar. En un segundo discurso de Pedro, Pedro es más duro con ellos. Le dice, ustedes prefirieron a un criminal, refiriéndose a Barrabás. Así es. Ustedes prefirieron un criminal, pero ustedes mataron al autor de la vida. Yo me pregunto, ¿cuál puede ser el pecado más terrible que se ha cometido en la tierra siempre? Yo pienso que es matar a Jesucristo. Claro que sí, claro que sí. Ustedes mataron al autor de la vida. Ahora, ¿cuál es la solución? El arrepentimiento. La solución para cualquier pecado es el arrepentimiento, y el arrepentimiento conlleva primero ese reconocimiento, y eso produce en mí una tristeza sincera, y entonces un deseo de volverme, un deseo de cambiar. No es una tristeza falsa, porque hay personas que lloran con hipío, pero no están arrepentidos. Así es, pastor. Es importante, pastor, destacar que, bueno, la Biblia, amigos que nos están escuchando, la Biblia que usted tiene en español es una traducción de idiomas hebreos, griegos y arameo. Y la palabra en el Nuevo Testamento se escribió en griego, y la palabra para arrepentimiento en griego es metanoía, que significa un cambio, pastor, de mente, un cambio de dirección. Sí. En ese sentido, Martín Lutero, el reformador de la iglesia, históricamente uno de los hombres, de los teólogos más versados de la iglesia, dio una definición de arrepentimiento, pastor, que me gustaría leer y que comentáramos, porque tiene dos elementos que creo que es muy importante que los amigos lo puedan subrayar acá. Y me gustaría que usted, amigo, por favor, tome esta declaración de Martín Lutero y la pueda postear, la escriba y la postee, la ponga en su portal de Facebook o en YouTube, donde usted crea, haga un post con esto. Dice así: Martín Lutero definió arrepentimiento de esta manera: arrepentimiento, sentir dolor por el pecado y apartarse del mismo. Noten qué definición más sencilla, pero a la vez tan profunda. Presenta dos elementos, pastor. Número uno, sentir dolor por el pecado. Sentir dolor por el pecado, ayer hablamos de eso, ese reconocimiento, esa humillación cuando reconocemos nuestros pecados, pero no se queda allí. También habla de apartarse del mismo. Pastor, quiero decirle que existen, yo me he dado cuenta, y creo que usted también, hay dos palabras que el mundo lo ha visto como sinónimo: remordimiento y arrepentimiento. La pregunta, pastor, y quiero que los amigos acá se sienten bien en sus asientos, porque esta pregunta sé que puede causar cierto dolor la respuesta. ¿Hay alguna diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? ¿O son sinónimos? ¿Sería lo mismo, pastor? No, pastor. El arrepentimiento es un don de Dios. En el remordimiento no necesariamente hay una intervención de Dios compungiendo una aceptación de ese llamado de Dios, sino que posiblemente la persona se ha dado cuenta de que vienen algunas consecuencias y está tratando de esquivarla. En el remordimiento puede haber algún tipo de dolor, o puede haber algún tipo de confusión, o la persona puede tener miedo a lo que puede pasar, pero no hay una decisión de cambiar de dirección. No hay una decisión de apartarse de eso. Así es que, pastor, sería que el remordimiento es un fin en sí mismo, ¿no? O sea, sentir solamente dolor, sentir tristeza, pero quedar allí. Quedar ahí en dolor y tristeza únicamente, pastor. Sí, yo vería más el remordimiento a sí mismo como una especie de reacción de la misma naturaleza humana, pero no necesariamente esa respuesta al llamado divino que te convence de que tú has hecho mal y que tú estás dispuesto. Por ejemplo, vemos el mismo caso de Zaqueo. Zaqueo se encuentra con Jesucristo. Zaqueo pudo haber sentido remordimiento por lo que había hecho, porque la luz te descubre, te deja desnudo, pero dejar las cosas completamente así. Pero la evidencia del arrepentimiento está en el fruto que produce.
¿Ok? El fruto que produce el arrepentimiento es un cambio de dirección, porque la palabra que usted mencionó, correcto, es de metanoia, es un cambio de naturaleza, cambiar de una naturaleza a otra, como esa oruguita que cambia de naturaleza y se convierte en mariposa, dos naturalezas completamente diferentes. Una metamorfosis, ese cambio de naturaleza. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con eso. Una persona puede sentir remordimiento, puede sentir lo hice, pero eso no significa que si se le presentara la oportunidad no lo volvería a hacer. Me gustaría también, pastor, no quiero dejar pasar por alto, usted me permite un segundo. Usted mencionó esa palabra fue clave con la Reforma Protestante, porque esa palabra de metanoia fue mal traducida por Jerónimo en la Vulgata. Así es, pastor. La expresión arrepentidos y convertidos, ese arrepentimiento, cuando Jerónimo traduce la Vulgata, que es la traducción hacia el latín y que sirvió por mucho tiempo como modelo, cuando en la Reforma se vuelve a estudiar la Biblia y vuelven a los originales, se dan cuenta que metanoia no es hacer penitencia, porque Jerónimo tradujo. Cuidado, pastor, espérese usted. O sea, arrepentimiento no es hacer penitencia. No, porque Jerónimo tradujo metanoia como hacer penitencia, ¿ok? Como hacer sacrificio, como flagelarse. Y entonces, cuando esta palabra se dice, no, pero esto no es lo que dice la palabra. La palabra no tiene que ver con eso. Entonces, se tradujo correctamente la palabra metanoeo se traduce correctamente como arrepentimiento y no como penitencia. Y eso le da una nueva luz a todo lo que tiene que ver el tema de la justificación por la fe. Y tan importante como fue Romano 1:17 fue esta traducción correcta de esta palabra. Así es, así es. Es interesante esto, pastor, y llama profundamente la atención que la Biblia presenta ejemplos de remordimiento y ejemplos de arrepentimiento, pastor. Muy bien. En la investigación, y yo sé que usted también en su investigación puede citar algunos ejemplos de remordimiento, personas que sintieron remordimiento o dolor por las consecuencias del pecado más que por el pecado en sí. Y uno de ellos, pastor, me llama la atención, es Saúl. En 1 Samuel capítulo 15, versículo número 30, el contexto de este versículo es que Dios da una orden a Saúl y Saúl de manera frontal hace lo que él quiere. Y Samuel, el profeta, viene y dice, ¿qué has hecho? Tú no cumpliste el mandamiento del Señor. Llama la atención, pastor, lo que Saúl dice en el versículo 30 de 1 Samuel capítulo 15. Dice él allí lo siguiente, déjeme leerle aquí el texto bíblico en esta versión, declara así. Y dijo Saúl, yo he pecado. Noten cómo él dice, yo he pecado, pastor, y sigue diciendo, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Esto es como extraño, pastor, ¿no? Él dice, yo he pecado, pero vamos a pedir las apariencias. Exactamente, necesito que tú vayas y me honres. Entonces notamos esta actitud, pastor, la actitud de alguien que dice, he pecado, pero no está tan compungido por el pecado en sí, sino por las consecuencias sociales que el pecado le puede traer. ¿Habría algún ejemplo contemporáneo de esto, pastor, de personas que están más preocupadas por las consecuencias de su pecado que del pecado en sí, pastor? Yo creo que ejemplos hay muchos, pastor. En ese mismo caso que usted pone de Saúl, el primer rey de Israel, si nosotros leemos todo el texto, vamos a ver que Saúl es confrontado por su pecado. No estamos diciendo que él llega a una conclusión, no, él es confrontado, Samuel lo confronta y él comienza a poner una serie de excusas y Samuel lo confronta y le dice y vuelve y cuando él se ve entre la espada y la pared, él se ve obligado a admitir su error. O sea, es una obligación, es verdad, me descubrieron, sí, pero como usted bien dice, el remordimiento no engendra un fruto, el fruto del arrepentimiento.
La prueba del arrepentimiento es ese deseo de cambiar. Cuando hay verdadero arrepentimiento, la persona deja de luchar contra el Espíritu Santo y la persona sencillamente reconoce y espera. Nosotros tenemos el caso de Judas. Claro, bueno, para allá iba, pastor. Para allá iba porque justamente notamos que en Judas, en el capítulo 27 de Mateo, versículo 4, añade esto hablando de Judas. Dice así: Judas dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Sin embargo, vemos a Judas que dice, yo he pecado, y posteriormente va y se quita la vida. O sea, no, este no debe ser el fruto del arrepentimiento. Si no, vemos aquí otra cosa que parecería arrepentimiento, pero no es arrepentimiento, pastor. Sí, hay un asunto que conectando con la primera pregunta que se llama reincidencia. ¿Por qué tenemos tantas personas reincidentes? Porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. Tenemos un hombre que es infiel o una mujer que es infiel, es atrapado o atrapada, se ve entre la espada y la pared, se ve obligado a reconocer, pero tenemos a alguien que roba o tenemos a alguien que violenta cualquiera de los mandamientos, o que es apresado, o que es acusado de estafa, o lo que sea, y es llevado a la cárcel. Y esa persona, ahora porque quiere que lo liberen o quiere beneficiarse de una prisión domiciliaria o algo, hace una pantalla, hace que nosotros no estamos llamados a juzgar, ¿verdad? Como yo dije al principio, llora pastor con jipío, que usted ve que las lágrimas están ahí. Pero tan pronto como esa persona es suelto o vuelve a delinquir. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero arrepentimiento, no hay no hay ese dolor que no es de manufactura humana. No es que yo lo calculé, no es que yo voy a manejarme de esta forma o hacerlo de esta forma porque yo quiero un beneficio posterior. No. El verdadero arrepentimiento sí implica dolor, sí implica eso interno, pero tiene un fruto externo, tiene una evidencia externa. Nosotros vemos esa evidencia en el caso de Pedro. Pedro traicionó a Cristo como lo traicionó Judas. Pero, ¿qué vemos después? Vemos un Judas que va y se ahorca, teniendo el perdón disponible. Y tenemos un Pedro que va y llora amargamente, pero después de eso vuelve al puesto del deber. Yendo un poquito hacia atrás, nosotros tenemos a un Saúl que peca y tenemos a un David que peca. Ahora, usted mencionó ayer que a David como ese hombre conforme al corazón de Dios. Me gusta mucho la traducción en inglés que es after. After es detrás. No es que, así mismo, para que nuestros amigos estén, no es que el corazón de David y el de Dios están en el mismo nivel, sino que David tiene siempre es buscar a Dios a pesar de su pecado. No se limita, no se detiene. Así es. Pastor, me gustaría compartir y voy a pedir, por favor, a los amigos que están allí en el chat que posteen este texto, a mi esposa Mariel que lo escriba. Es 2 Corintios, capítulo número 7, versículo número 8 en adelante, especialmente el versículo 10. Y aquí, pastor, voy a resumir esta primera parte porque Pablo habla de dos tipos de tristeza. El apóstol Pablo, dos tipos de tristeza. Muy bueno. Dice allí, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, dice Pablo. Aunque entonces lo lamento porque veo que aquella carta, aunque por algún motivo os contristó o entristeció. Y sigue diciendo el apóstol Pablo. Ahora me gozo, no porque habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por vuestra parte. Y aquí viene el versículo clave, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, gloria a Dios, de la que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, wow, ese texto, pastor, mientras estaba hablando, me llenó la mente. Sí, gloria. Tipo de tristeza, la tristeza según Dios
Y la tristeza. Arrepentimiento que lleva a la salvación. Amén, amén. La tristeza, según el mundo, remordimiento que lleva a la muerte. Amigos, creo que más claro dicen en mi país y en el suyo, que es el mismo, no canta un gallo. Así que hemos quedado claro, pastor, entre arrepentimiento y remordimiento son cosas distintas por los frutos que ambos producen. Uno para vida eterna y salvación, otro es un fin en sí mismo, una respuesta de la misma naturaleza al sentirse descubierto en el pecado o enfrentar las consecuencias que el mismo trae. Antes de continuar, pastor, quiero decirle a los amigos que están con nosotros que deben compartir esta transmisión. Estamos a mitad del programa. Muchos necesitan escuchar de esta verdad, tanto en el canal de YouTube como en nuestro portal de Facebook. Por favor, comparta esta transmisión, que otros puedan alcanzar y tener la oportunidad de escuchar el mensaje de la vida eterna en Cristo Jesús. Por otro lado, queremos anunciarle que desde el próximo sábado, del 9 hasta el 16, estaremos llevando a cabo nuestra campaña evangelística titulada Señales de Esperanza. Todas las iglesias hispanas del estado de Nueva York estarán envueltas en este esfuerzo evangelístico y le invitamos para que usted sea parte de él. Así que comparta en estos minutos, por favor, estos minutos próximos, comparta con amigos. Vamos a compartir esta transmisión para que otros reciban la bendición en Jesucristo nuestro Señor. Pastor, hemos hablado de ejemplos de remordimiento. ¿Hay en la Biblia casos específicos que podemos puntualizar de arrepentimiento, pastor? Claro, pastor, tenemos varios casos. Por ejemplo, tenemos el mismo caso de David, un caso paradigmático. Yo creo que el individuo que mejor entendió el arrepentimiento en todo el Antiguo Testamento, y quizás la Biblia, fue David, porque David hizo cosas terribles. Pero, pastor, la palabra clave, el arrepentimiento es un don. Es un regalo, pastor, es maravilloso. El arrepentimiento, la paga del pecado es muerte, pero yo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, yo veo, pastor, el arrepentimiento como un recurso que se interpone. Por ejemplo, usted comete una infracción, a usted lo condenan, usted está condenado en primera instancia, pero su abogado puede interponer un recurso y ese recurso, pastor, suspende su sentencia provisionalmente. Llegó el arrepentimiento. En el caso de David, nosotros tenemos ese caso. En el caso de Nínive, pastor. Wow, sí, claro que sí. En el caso de Nínive. Pero hay un caso que a mí me llama la atención, que es el primer libro de Reyes, el capítulo 21. Acab y la viña de Nabot. Acab era un rey pagano, un rey malo, que él quería agrandar su jardín y alrededor de él había alguien que tenía un pedacito de tierra, una heredad. Y Acab le ofreció comprarla. Nabot le dijo, yo no te lo puedo vender porque es una herencia de mis padres. La esposa de Acab, que era una malvada, Jezabel, le dijo, no te preocupes, yo te resuelvo eso. Tú eres el rey. Y mandó a matar a Nabot, y como mató a Nabot y a todos los descendientes, porque la idea era que no hubiera nadie que podía reclamar la herencia. Al no poder nadie reclamar la herencia, pasaba automáticamente al Estado y el rey se apoderaba de ella. Todo pasó tranquilo, pero Dios vio la injusticia y Dios mandó a Elías, le dijo, tú ves, dile a Acab que dije yo que en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros van a lamer la sangre de él. ¿Sabe lo que hizo Acab? Dice la palabra de Dios, pastor y amigos queridos de Facebook, YouTube, que Acab se arrepintió. Que Acab se arrepintió y que en ese momento Acab se arrepintió aparentemente genuinamente. Y Dios llamó otra vez a Elías Tisbita y le dijo, Elías, Acab se arrepintió. Acab se arrepintió. ¿Y sabe qué pasó de eso? Después dice la Biblia, pueden leer el primer libro de Reyes, capítulo 21 y 22, que hubo, pastor, 3 años sin guerra. O sea que Dios, que ya estaba listo para castigar a Acab con la muerte, a través del arrepentimiento de Acab, la interposición de ese recurso legal, suspendió la sentencia y Dios le dio 3 años más de gracia a Acab. Y lo que debió pasar inmediatamente pasó después, porque Acab luego se desentendió, se evidenció que no hubo un arrepentimiento verdadero y entonces la sentencia se ejecutó. Así es. Interesante, pastor, interesante este ejemplo de cómo este hombre
que había caminado en contra de los mandamientos de Dios, que se había apartado del Señor, que había seguido la idolatría, experimenta un arrepentimiento genuino y Dios detiene la consecuencia o el castigo que iba a enviar sobre él. Algo que me llama, que debe tomar nuestra mente en esta oportunidad, es el hecho de que cuando hay arrepentimiento verdadero, pastor, yo veo en David, que hemos usado este ejemplo en el Salmo 51, que lo hemos estado leyendo y estudiando, que cuando hay verdadero arrepentimiento, usted no está tan preocupado por las consecuencias públicas que el pecado puede traer sobre uno, sobre la persona que ha cometido el pecado, sino en el hecho de que ha pecado en contra del mismo Dios. Por ejemplo, David en el Salmo 51, versículo 4, dice allí: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Subrayen esto, amigo. Todos conocemos la historia. David había cometido adulterio, una relación adúltera con Betsabé. Había formado o fraguado un plan para quitar a su esposo, a Urías, el esposo de Betsabé, de en medio. Pero David entendió que su pecado no fue contra Betsabé. Su pecado no fue contra Urías, sino que su pecado fue contra el mismo Dios. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así que el arrepentimiento tiene como principal objeto entender que su pecado es contra Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano es hecho a imagen de Dios. Y aquí entramos, pastor, en el hecho de la ley, que está dividida en dos partes. 4 mandamientos se dirigen a Dios, 6 mandamientos al prójimo, pero no importa qué mandamiento se quebrante, al final de cuentas, todo pecado está dirigido hacia el Señor o para con Dios y para con su ley. Así vemos esto, pastor. Hay una declaración de L.G. White, pastor, que dice así: así como no podemos ser perdonados sin Cristo, tampoco podemos arrepentirnos sin el Espíritu de Cristo, que es quien despierta la conciencia. Muchas personas piensan, pastor, que ellos se arrepienten y que Dios lo perdona. Y aquí presentan como el arrepentimiento como una obra humana. Usted especificó algo, que el arrepentimiento es un don. ¿Puede usted expandir un poco ese pensamiento, pastor? Sí, pastor. Volviendo a David, para retomar de ahí, maravilloso lo que usted dijo. Hay otro texto que David dijo. Él dijo, a propósito del texto que usted lee del camino a Cristo: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa era la preocupación de David. Porque el arrepentimiento, al ser algo que viene de Dios, no es algo que nosotros fraguamos. No es un muñeco que nosotros inventamos. No es un miedo a las consecuencias. Es un dolor por haber ofendido a Dios. No hay excusas. Cuando hay verdadero arrepentimiento, pastor, usted no está buscando excusas y usted no está buscando maquillar y usted no está colocando condiciones. Usted se abandona en las manos de Dios. Eso es en ese sentido. Ahora, un poquito más adelante, en el Nuevo Testamento hay un texto, pastor, que yo sé que a usted, yo sé que le va a gustar. Vamos a ver. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Sí, no, es un texto increíble. Es increíble, pastor. ¿Verdad que pega? ¿Verdad que pega? Claro, pastores. Vamos a leer ese texto porque me lo sé de memoria, pastor, pero lo voy a leer textualmente. Segunda de Pedro 3:9, creo que es un texto esperanzador para todos nosotros. El Señor, gloria a Dios, el Señor no retarda su promesa, sí, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, gloria a Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Y ahí está la clave. Dios ha hecho provisión para todos. Hay una doctrina que nosotros respetamos, que no compartimos, que habla de una expiación limitada. Así es, así es. Expiación limitada. No, nosotros creemos que Dios murió. Usted me mencionó un texto, pastor, que Dios murió para dar a Israel arrepentimiento, algo así. Claro. Vamos a leerlo. Voy a poner los textos aquí para que lo tengan. Textos que estaremos usando. Hechos 5:31, pastor. Es exacto. Está bien.
Fenomenal. Amigo, apunte este texto y compártalo, por favor, porque este texto va a aclarar muchas dudas referente al tema del arrepentimiento. Pastor, con su permiso lo leo. Sí, Dice, y conectamos. a este, o sea, hablando de Jesús, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Está hablando de Jesús. Sí. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La palabra importante, pastor, allí es dar. Correcto. O sea, Dios da el arrepentimiento. Correcto. El hombre no lo produce, sino que Dios lo da. Correctamente. Y Dios lo da a todos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento que Él ha dado, que Dios ha ofrecido. Ahora bien, pastor, usted mencionó ayer un hoyo. Usted mencionó un hoyo, y cuando usted mencionó un hoyo, yo pensé, llegó a mi mente rápidamente el caso de los 33 mineros. Los 33 mineros en Chile. En Chile, la mina de San José. San José, agosto, creo que fue 5. Sí. De agosto del año 2011. 2011-2010. Exacto. Entonces, esos 33 mineros quedaron atrapados allí, pastor. 700 metros en la profundidad de una mina, en el corazón de la tierra, pastor. Exactamente 720, pastor. Lineal. Estamos hablando casi 1 kilómetro, pastor. Casi 1 kilómetro, sí. Casi 1 kilómetro. Y ahí hicieron varios intentos. El gobierno ya se dio por vencido. La familia hizo piquete. La sociedad se unió. El mundo se unió. Lo intentaron otra vez y Dios hizo un milagro, pastor. Eso fue un milagro. Más de 60 días, creo que 66 días, más de 60 días, pastor, en el corazón de la tierra. Ahora bien, en el mes de octubre salieron de allí, pastor. Correcto. Eso se me parece mucho, pastor, a la condición del hombre. El pecado es un hoyo. ¿Okay? Llegó un momento en el que los 33 mineros tenían que reconocer que finalmente estamos en un hoyo. Después de luchar y tratar de salir, tenían que reconocer. Eso es como llegar a reconocer tu pecado, tu condición pecadora. Entonces, una vez que tú estás ahí, la solución tiene que venir de arriba. Claro, claro que sí. O sea, ellos, por más esfuerzos que hicieran desde dentro, no iban a poder salir de la mina. La salvación tenía que venir desde arriba. Como vino la solución desde arriba, una cápsula, y lo fueron entrando y lo fueron sacando. Pero ¿qué tal si uno de ellos decidía no entrar en la cápsula? Imagínese usted, la provisión se hizo, pastor, para todos igual, pero había que entrar en la cápsula. Correcto. Por eso Dios quiere que todo, Dios no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza. Dios es paciente para con nosotros. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es muy importante esta ilustración, pastor, porque si hacemos una comparación entre lo que Dios hace y lo que hizo el gobierno de Chile con la ayuda del mundo, sí, porque el mundo entero se unió a rescatar estos 33 mineros, estaban en el corazón de la tierra, era imposible para ellos salir de allí, no había forma como ellos podían, por sus esfuerzos, llegar a la superficie. Todo lo hizo el que estaba fuera o los que estaban fuera. Desde afuera. Cavaron el hoyo, sí. No hubo una obra que ellos hicieran, sí, nada, excepto la voluntad de recibir la provisión. Así es. Alguien podía decir, yo me quedo aquí en la profundidad de la tierra y aquí muero. Si alguien se negaba, nadie podía obligarlo a entrar a la cápsula. Y es una ilustración perfecta para la salvación. Pastor, Romanos capítulo 2, versículo 4. Maravilloso. Que Dios nos da arrepentimiento, pero mucha gente piensa, que el arrepentimiento, yo me voy a arrepentir por el castigo o porque me voy a perder, pero Romanos capítulo 4, pastor, presenta la palabra que nos lleva al arrepentimiento. Dice así: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. Su benignidad. Su benignidad. Es increíble, pastor. La bondad de Dios es que guía al pecador al arrepentimiento.
Y uno pudiese esperar, wow, pero la bondad, y me lleva, perdón, pastor, porque me he emocionado con este toque. ¿Sabe usted que Martín Lutero, sí, el monje agustiniano, que un día debajo de una tormenta, él sufría lo que se conoce psicológicamente como brontofobia, miedo a las tormentas, a los truenos. Un trueno lo asustó tanto que dijo en una tormenta, hizo una promesa que si salía vivo ese día se iba a ser monje. Y creó lo que se conoce, creó ese concepto de un Dios justiciero, un Dios airado, un Dios que está allí esperando para castigar, y hizo muchas penitencias, pasaba días enteros, dígame. Porque él entendía que arrepentimiento era penitencia. Era penitencia, justamente. Y pasaba, dice, noches enteras en el piso frío del lugar donde él estaba allí y del monasterio. Pero un día encontró, dice la Biblia, y el tema que más a él le aterrorizaba era el tema de la justicia de Dios, porque sentía que estaba muy lejos de alcanzar lo que Dios quería para su vida. Pero un día dice que subiendo las escalinatas de Pilato, escuchó la expresión, el justo por la fe vivirá. Y Martín Lutero cambió entonces el concepto de un Dios justiciero a un Dios de misericordia, de amor y de bondad. Y eso cambió completamente, revolucionó la vida de Martín Lutero. Pastor, el amor de Dios, la bondad de Dios revoluciona el corazón de una persona a tal punto que lo guía al arrepentimiento más que el castigo o el juicio, pastor. Pastor, el mejor ejemplo bíblico que me llega a la mente ahora es el hijo pródigo, que lo vimos ayer. ¿Qué fue lo que lo guió a él al arrepentimiento? La bondad del Padre, cuando él pensó en la bondad del Padre. Sí, así es, pastor, es una realidad. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre? No fue, pastor, no necesariamente el conocimiento, que es importante, que a través del contacto con la palabra, pero el conocimiento solo no hace que la gente cambie. Si fuera así, los doctores, los médicos no fumaran. Es una realidad, pastor, es una realidad. Entonces, tiene que haber algo más, y es el amor de Dios. Hay un asunto importante. Este joven dijo, bueno, al reconocer, al ser atraído, porque quien está obrando aquí es Dios y muchas cosas se dan al mismo tiempo. Entonces, este joven dice, bueno, yo me voy a levantar, voy a donde mi padre y voy a hacer esto y esto. Ahora, hay algo lindo que él hizo, es que él no solamente dijo, me voy a levantar y voy a ir a mi padre, sino que él se levantó y fue a su padre. Hay muchas personas que pasan la vida diciendo, me voy a levantar y voy a ir a mi padre, pero se mueren y nunca dan el paso siguiente. Nosotros hemos mencionado la palabra penitencia y alguien puede preguntar, ¿y qué es penitencia? Penitencia es esa creencia de que tú tienes que castigarte y hacer cosas, hacer sacrificio para que Dios pueda aceptarte. Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, para que Dios me perdone, yo me voy a ir 1 kilómetro caminando hincado en piedra, o voy a durar medio día hincado en algo caliente o arrodillado arriba de un guayo o me voy a flagelar. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Quiero decirle, pastor, solamente como comentario, todas las religiones paganas tienen los sacrificios y la penitencia como parte de su sistema de creencia. Por ejemplo, la religión politeísta del hinduismo presenta o hemos visto madres llevando a sus hijos al Ganges, al río Ganges, y arrojándolos para que se ahoguen a fin de aplacar la ira de los dioses. Penitencias vemos en países hispanosparlantes donde personas llevan cruces a sus espaldas, sangrantes, descalzos en el pavimento caliente, para ellos sentir que están en paz y bien con Dios. Sin embargo, pastor, y esto es lo hermoso del cristianismo, el sacrificio en el cristianismo no lo hace el hombre, lo hace Dios por el hombre. Lo hace Dios por el hombre. Ese es Dios que muere en la cruz del Calvario para que nosotros podamos vivir y para que nosotros recibamos arrepentimiento y el don de la vida. Pablo dice
que aquel que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Pastor, no hay un intercambio más hermoso que este. Amén. Dios sufriendo por nosotros para que nosotros gocemos de la salvación. Así que si usted, amigo, tiene la creencia de que debe hacer una penitencia para estar en paz con Dios, libérese hoy de ese pensamiento que el sacrificio lo ha hecho Dios por usted para que sea salvo en Jesucristo. Continúe, mi pastor. Excelente, pastor. El punto aquí que nosotros tenemos, Hechos 17:30, dice que Dios habiendo pasado por alto. Wow. Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Fíjese que hablamos de los discursos, hablamos de Lucas capítulo 24, que Dios le dice a los discípulos, ustedes tienen que predicar arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es el corazón del mensaje. Por eso, pastor, cualquier programa evangelístico que no concluye llamando al arrepentimiento y garantizando el perdón de los pecados, hay un problema. No importa que usted venga de las profecías, que usted venga de la historia, que usted venga de la parábola, usted tiene que morir ahí, arrepentimiento y perdón de pecado, porque tiene que llevar a ese sacrificio. Ahora, en el corazón de toda religión falsa está como elemento central la salvación por las obras. Así es, pastor, así es. En el corazón de toda religión falsa, en el núcleo de su corazón está la salvación por las obras, que es el hombre el que hace. En el cristianismo es Jesús el que hizo. ¿Ok? Y entonces ahora el hombre tiene una respuesta a eso. Una persona podría preguntarse, yo le digo, por ejemplo, a la persona cuando habla del arrepentimiento, el arrepentimiento es un don de Dios. Un don de Dios. Tiene que ser pedido a Dios. Dios lo oferta, pero usted puede, si usted en este mismo momento, pastor, si una persona dice en este mismo momento, ok, mañana a las 3:05 de la tarde me voy a arrepentir, no lo puede hacer. No lo puede hacer, no. No puede hacerlo porque es que no es de manufactura humana. Ahora, si una persona... Realmente importante esto. Si usted pudiese producir el arrepentimiento, entonces fue una salvación por obras, porque lo produce usted. Correcto. O sea, no podemos producir arrepentimiento. Recibimos el arrepentimiento que viene del Señor. Correcto. Y usted leyó en Hechos 5 que Dios murió para dar ahí arrepentimiento y perdón de pecado. O sea, Dios es que lo da. Dios es el que hace que eso llegue. Este texto dice que Dios pasó por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Pero hay un detalle, pastor. Ahora Pablo dice, pero que ahora Dios manda. Eso en el discurso de la Areópago 8:17. Ahora dice, ahora Dios le manda. Hay un imperativo. Sí, claro. Dios le manda a todos los hombres en todo lugar universal que se arrepientan. O sea, hay una responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Lo que usted tiene que hacer es ir a Dios en oración y pedirle a Dios de todo corazón que le dé ese arrepentimiento. Que le dé el don del arrepentimiento. Correcto. Solamente voy a tocar esto porque creo que es muy importante no dejar por alto el ministerio del Espíritu Santo en la obra del arrepentimiento. Amén. Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, lo habló de otro consolador, Parácletos. Sí. Usó la palabra alos, que es uno igual a mí. O sea, el Espíritu Santo es Dios, no es el tema, no lo vamos a discutir ahora. Pero allí Jesús dice que la obra del Espíritu Santo es convencer a los seres humanos de pecado, Ajá. de justicia, Ajá. y de juicio. Ajá. O sea, el Espíritu Santo es que convence al pecador. No importa los argumentos que podamos usar usted, yo y cualquier predicador. Si el Espíritu Santo no convence, no toca la fibra del corazón del pecador, no va a proceder al arrepentimiento. Pastor, ¿puede el ser humano rechazar la obra del Espíritu o poner una traba a la obra del Espíritu o no dar atención a ese llamado al arrepentimiento, pastor? Es correcto y pasa mucho. En el texto que usted acaba de mencionar, el texto siguiente dice, la primera parte dice, de pecado por cuanto no cree en mí. O sea que el gran pecado que separa a la humanidad de Dios es la incredulidad. Y ahí es que está la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo contendiendo, como en tiempos de Noé. No contenderá más mi espíritu con el hombre. O sea, el Espíritu Santo contende, pelea, tratando de ayudarnos.
el mismo texto que leímos, que Dios no tarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que paciente para con nosotros, no queriendo que se pierda, sino que todo proceda. Eso significa que hay un grupo que resiste al arrepentimiento. Le voy a decir algo. Nosotros hablamos de la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado, y la sangre de Jesús es lo más maravilloso. Pero pastor, la sangre de Jesús cayó literalmente sobre los que estaban matando a Jesucristo. Claro que sí, claro que sí. Usted se imagina, pastor, la sangre de Jesús cayendo literalmente, no espiritualmente que nos limpia, sino literalmente. Y ellos limpiársela como que una basura que le cayó. Sí, entonces, sí, pastor. La incredulidad, el ser humano, el no reconocimiento del pecado resiste al Espíritu de Dios. El ser humano resiste al Espíritu de Dios por una razón, porque el arrepentimiento es un tema espiritual y las cosas espirituales tienen que ser discernidas espiritualmente. Espiritualmente, tienen pastor. que ser aceptadas espiritualmente. Entonces, si tú quieres aceptarla desde la lógica, si tú quieres racionalizar, si tú quieres aplicarle el método científico, si tú quieres llevarlo a un laboratorio matemático, tú te vas a dar cuenta que no te va a funcionar. Mientras tú estés resistiendo al Espíritu Santo, tú no vas a poder realmente reconocer, aceptar, porque ese reconocimiento de la condición pecadora viene como resultado de la obra del Espíritu, que es el mismo Espíritu el que te lleva a ti al arrepentimiento. Sí, pastor, los hombres pueden resistir el arrepentimiento. Creo que es Lucas 13, sí, Lucas 13, 1 al 5, que había un grupo sobre los cuales cayó la torre de Siloé. Jesucristo, usted ve aquello que cayó en la torre de Siloé. ¿Ustedes creen que cayó sobre ellos porque ellos eran más pecadores que todos los hombres? Dicen, no, si no os arrepentís, todos a una pereceréis. Pastor, es increíble, pastor. Nosotros tenemos 50 minutos hablando de este tópico y quiero decirle que ahora es que el tópico va tomando forma. Los amigos, quiero saludar a los amigos de YouTube, a los amigos de Facebook, tanto de la página, del perfil de Facebook como de la página y de los amigos que están conectados con nosotros por los diferentes medios. Pastor, esto es increíble lo que voy a leer porque Dios obra la salvación desde principio a fin. Así es. De principio a fin, Dios ha obrado la salvación. Pero hay un texto de la Biblia que aparece en Lucas capítulo 15, versículo 10, pastor, que a mí me es un poco chocante. Chocante porque va más allá, pastor, de la comprensión humana. Dice allí, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La primera parte, pastor. Dios da el arrepentimiento y se goza cuando nos arrepentimos. Sí, pastor, ese texto, gloria a Dios, es recurrente, pastor. Lucas 15 para otro programa completo. Completamente, pastor. Pastor, mire, en Lucas 15, usted sabe muy bien, está la parábola de la oveja perdida, de la dracma perdida y del hijo pródigo. ¿Ok? Entonces, es una respuesta de Jesús a un grupo que se creía justo, que creía que no necesitaba arrepentimiento. A los fariseos que estaban criticando a los publicanos con lo que Jesucristo no solamente compartía, sino que los recibe. Que no solamente Cristo iba a sus fiestas, sino que los recibía. Parece que se lo organizaba o estaba en una fiesta que Jesucristo era el anfitrión. En esas tres parábolas termina diciendo la dracma que se pierde, pero fíjese una cosa, que no es que la moneda está perdida, pero la moneda no se encuentra sola. Claro. Entonces, es Dios quien va en busca de la moneda. Y al final dice, hay más gozo en el cielo. Habla diciendo que hay más gozo en el cielo. Cuando la oveja se pierde, la oveja no vuelve sola. La oveja sabe que está perdida, pero no puede llegar sola. ¿Quién la va a buscar? El pastor. El pastor. Se vuelve a decir que hay más gozo en el cielo. Y con el hijo pródigo, por supuesto, hay más gozo en el cielo. En ninguno de los tres casos, el arrepentimiento o la salvación o la iniciativa de buscar a Dios, de buscar en los dos primeros casos, en ninguno de los casos la iniciativa viene del hombre, ni en el caso de la moneda, ni en el caso de la oveja, ni en el caso del hijo pródigo, porque el hijo pródigo reacciona a una influencia del Espíritu que lo hace volver en sí. Entonces, sí, pastor, lo que aquí está diciendo es lo mismo, que Dios quiere que la gente se arrepienta, que hay gozo en el cielo. Yo una vez leí un libro que se titulaba El cielo es una fiesta, y era basado en ese texto, del gozo que produce, la fiesta que produce, la alegría que produce. Isaías 53, 10 y 11, hablando de Cristo, dice que él miraría el fruto de la aflicción de su alma y que quedaría satisfecho. Lo que produce gozo
en el corazón de Dios es precisamente el arrepentimiento. Por otro lado, pastor, hay un grupo de personas que se creen justos. Hay un grupo de personas que se creen justos, como los fariseos en ese momento, que entienden que ellos no necesitan arrepentimiento, que entienden que ellos están más allá de la bondad. Ese es el mayor peligro, pastor. Ese grupo es el mayor peligro, el que entiende que no necesita el arrepentimiento, el que entiende que es demasiado bueno para el arrepentimiento, el que entiende que él no le ha hecho ningún mal a nadie, el que entiende que él no tiene ningún tipo de deuda y no entiende que en pecado ha sido formado y que en maldad lo consiguió su madre. Pastor, mire, el programa está para terminar en cinco minutos. Quiero pedirle a los amigos que están a través de la red social de YouTube, por favor, suscribirse a nuestro canal. Es muy importante que se suscriba para que usted pueda recibir notificaciones de los temas que a diario estamos subiendo a esta plataforma. Aquellos que están en la línea de Facebook, vamos a tomar, pastor, 5 minutos más. Vamos a tomarle un tiempecito a los amigos. Si desean, por favor, digan sí, gloria a Dios. Pues dice Ingrid, gloria a Dios. Bueno, denos 5 minutos de su tiempo, porque esto es muy importante. Pastor, el predicador Charles Stanley, en uno de sus libros, dice una frase impactante. Dice, Dios moverá cielo y tierra a fin de revelarnos su voluntad. Esto es impactante. Pastor, sé que usted está sentado. Los amigos que están allí, por favor, tómense... amárrense los cinturones porque vamos a entrar en turbulencia con estos 2 textos, pastor, que le voy a leer de Apocalipsis, y le voy a hacer una pregunta de corazón porque la he estado meditando en estos tiempos. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 21 y 22, pastor, lo siguiente. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Pastor, aquí yo veo 3 conceptos que me gustaría que usted toque rápidamente. Dice que Dios da tiempo para arrepentimiento. Dice que el arrepentimiento se puede rechazar. Pero dice que Dios llega aún más lejos. Que Dios arroja en cama, o sea, en pruebas, a fin de que el hombre, por un medio u otro, pueda encontrar el arrepentimiento. Pastor, las pruebas, las dificultades pueden llevarnos a un espíritu de arrepentimiento. Dios la puede usar, pastor, para despertar nuestra conciencia adormecida y que nosotros recibamos el don del arrepentimiento, pastor. Sí, pastor, eso puede perfectamente ser, y usted ha dado un ejemplo maravilloso. El contexto son las 7 iglesias. Esta es la iglesia de Tiatira. Si vamos a la historia, esta fue la iglesia que más tiempo duró. Fue en ese momento, la iglesia tuvo un momento de apostasía muy fuerte y fue el espacio que más tiempo duró con la iglesia. El Señor le dio tiempo, toda la Edad Media, mucho más allá. Dios le dio tiempo para que se arrepintiera. Eso es correcto. Dios da tiempo para el arrepentimiento, y nosotros vimos en el mismo caso que mencionamos de acá, que el Señor, como respuesta al arrepentimiento de él, Dios le dio más tiempo. En el caso de Nínive, Dios, como respuesta al arrepentimiento de la ciudad, el mensaje de Jonás fue: de aquí a 40 días Nínive será destruida. La sentencia estaba tomada, pero el pueblo se arrepintió. Al arrepentirse es como la interposición de un recurso que suspende, entonces Dios extiende el tiempo. Ese es el primer aspecto. Dios le dio tiempo para arrepentirse, no se arrepintió, entonces Dios dice: lo voy a tirar en cama, Bueno, sí, nosotros sabemos por la palabra de Dios que Dios no es el creador del mal, pero Dios sí puede utilizar la maldad del enemigo en sus propósitos redentores. Nosotros vemos vez tras vez cómo Dios usó a naciones paganas para castigar a Israel, y luego también a Israel para castigar a otros. Así que sí, pastor, eso es perfectamente posible. Dios puede permitir que las turbulencias, que las pruebas, que las dificultades nos lleven a nosotros. Y yo quiero mencionar ahí un detalle, un ejemplo, si usted me lo permite. A veces alguien puede decir: pero es que yo soy tan malo, yo he hecho tantas cosas, yo he matado tantas personas. En estos días, por ejemplo, murió Popeye, el sicario. El sicario, sí, de Pablo Escobar. El sicario famoso. Se le atribuyen 3,000 muertes, pastor. Confesas. Bueno, confesas. Una cosa impresionante. Impresionante, pastor. La pregunta que hay que hacerse:
¿Hay posibilidad de arrepentimiento para él? Claro que sí. Bueno, ya no, ya está muerto, si no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo le voy a mencionar a usted el caso de Manuel Noriega. Manuel Noriega, el hombre, Claro, el el hombre dictador. fuerte, sí, correcto, el hombre fuerte de Panamá, el general que desde ahí comandó a todo Panamá hasta que en 1889 los Estados Unidos de América intervinieron en Panamá, lo sacaron del poder, lo llevaron preso. 3 años más tarde, Noriega conoce el evangelio, en este caso el evangelio adventista, en una prisión federal de Estados Unidos. Yo estoy hablando de algo que está documentado, que está escrito. En una prisión federal de Estados Unidos, le entrega su vida a Jesucristo y dio testimonio desde el año 1992 hasta el año 2017, cuando murió, de ser un fiel cristiano. No obstante a tener que cumplir condena en Estados Unidos. Posteriormente, Francia también lo estaba requiriendo y Panamá lo estaba requiriendo. Y murió allí en Panamá, murió preso, y el pastor adventista que por varios años le visitó cuando lo deportaron ya a Panamá, porque murió como de 83 años, da testimonio de la devoción que este hombre tenía por el estudio de la Biblia y la devoción que tenía incluso por libros como El deseado de todas las gentes. Entonces, cuando uno ve casos como ese, situaciones como esa, quizás Dios permitió todas estas cosas en la vida de ese hombre. Dios no la creó, pero Dios permitió todas esas cosas y le dio tiempo y oportunidad y chance para que él se arrepintiera. Amén, pastor. Gloria, gloria al Señor. Bueno, pastor, ya vamos a ir terminando nuestra charla para hoy. Mañana tenemos un tópico importante que no puede perderse usted, amigo del Facebook y de nuestro canal de YouTube. El tópico para mañana, pastor, ¿cuál es el título? Pastor, me encanta el de mañana porque el de mañana es la confesión. La confesión. Si La Dios confesión. lo sabe todo, ¿por qué hemos de confesar el pecado? ¿Y a quién? Y todo eso, y el proceso. Bueno, ahí tendremos mucha tela para cortar mañana. No se pierda nuestro tópico mañana, la confesión. Pastor, un texto de la Biblia ya para finalizar. Sí, señor. Es Hechos capítulo 3, versículo 19. Y me encantó el ejemplo de Noriega que usted presenta. Humanamente estaba lejos o completamente perdido de misericordia, pero el Dios del cielo le alcanzó. Y me gustaría dar una ilustración, pastor. El gran predicador James Montgomery Boyce, un día trajo a su hijo aquí al estado de Nueva York. Ellos vivían en Pensilvania y lo llevó al Empire State, ese gran edificio. Y en la plazoleta allí le hizo una pregunta a su hijo. Le dijo, ¿cómo ves a las personas aquí abajo? Dijo el niño, bueno, veo blancos, veo personas de color, veo latinos, veo asiáticos, veo diferencia. Entonces después lo llevó al último piso, allí al observatorio, y le dijo, ¿y ahora cómo ves las personas? Y el niño dijo, papi, lo veo a todos iguales. Wow. Entonces James Montgomery Boyce le dijo, hijo mío, Dios no te ve a ti desde la plazoleta del Empire State. Él te ve desde la parte más alta. Por esto nos ve a todos iguales. Amén. Esta es la misericordia de Dios, amigo. Y si usted no necesita, usted hoy tiene que entregar su vida a esa misericordia de Dios que le llama al arrepentimiento. Bueno, pastor, este texto, con este terminamos. Dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué importante. Pastor, me gustaría que usted lea esta resolución que nuestros amigos que están con nosotros deberían hacer en el día de hoy por la gracia del Señor. ¿La puede leer, pastor? Habiendo reconocido mi estado pecaminoso, me arrepiento de mis pecados y por la gracia de un Salvador amoroso, buscaré vivir de acuerdo con su palabra. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amigos, el objetivo de estos programas es llevarle esperanza en este tiempo de dificultad, en este tiempo de crisis. Hoy más que nunca necesitamos arrepentimiento. Me gustaría que todos los que están en la línea puedan marcar el texto de Hechos 17:30 y lo aprendan de memoria. Dios, habiendo pasado por alto
los tiempos de ignorancia. En este tiempo nos manda a que nos arrepintamos. Qué hermoso texto, amigo. Por favor, no se pierda el tema de mañana, porque el tema de mañana es sumamente importante, la confesión. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué hemos de confesar el pecado? ¿A quién hemos de confesar el pecado? Hemos de confesar nuestros pecados a otro ser humano. ¿Tiene el ser humano la potestad de escuchar nuestros pecados e interceder por nosotros? Por favor, comparta esta transmisión en el nombre del Señor Jesucristo. Hemos llegado a la parte final. Gracias, Pastor Manuel Rosario, por estar con nosotros esta noche. Mañana continuamos a las 7 de la noche. No se pierda esta cita importante en el estudio de los 7 pasos hacia la vida eterna. Pastor, un corto mensaje final y despida esta congregación con una oración. Ve a tu aposento, arrodíllate y pídele a Dios de todo corazón que te dé el don del arrepentimiento y tú mismo te vas a sorprender. Amén, amén. Gloria al Señor. Pastor, antes de orar, se me había olvidado algo que no puedo pasar por alto. Muchos están pidiendo el estudio bíblico. Amigos, si usted manda su correo electrónico, le podemos enviar el PDF. Pero si usted dice, mándeme el estudio bíblico, es imposible enviárselo si no manda un medio o no envía un medio para nosotros poder colocar el PDF que usted lo descargue. Por favor, debe dar su correo electrónico en un mensaje privado al Pastor Manuel o a mi persona, y nosotros con mucho gusto estaremos enviando este recurso para que usted siga creciendo en la gracia del Señor. Pastor, despídanos en oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el privilegio. Gracias por el don del arrepentimiento. Gracias porque el Espíritu Santo obra de manera especial en los corazones de las personas. Ayúdanos conforme a tu gracia y a tu misericordia, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, bendiciones. Mañana nos vemos. Gracias a todos por estar con nosotros desde cualquier parte del mundo que te haya conectado. Este programa es gracias al Ministerio Hispano de la Gran Conferencia de Nueva York, para todo el mundo y para las iglesias hispanas de este estado. Bendiciones. Nos vemos mañana. Cuídate.